Ya, vamos a comenzar, hermanos, con un momento de oración. Les saludo a todos en el nombre de Cristo. Comenzamos con oración para ver ya la tercera lección de este discipulado. Va a durar más o menos como 2 lecciones que tiene relación con el Espíritu Santo. Hemos hablado acerca de Dios, Dios en su Trinidad, ¿cierto? En la primera clase. Vimos la persona del Hijo la semana pasada y hoy veremos la persona y obra del Espíritu Santo. Así que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo, Señor, donde podemos estudiar una vez más su palabra. Y le pido que me dé gracia y sabiduría para poder compartir con claridad, Señor, este tema a mis hermanos. Ahora el entendimiento también y el corazón de ellos para poder recibir su palabra, Señor, eh, y puedan, Señor, ser instruidos, Padre, para la edificación de su alma y de la iglesia. Oh Dios, queremos alabarte y agradecerte este tiempo y pedir tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No sé si, hermanos, antes de comenzar, quisieran o tuvieran alguna pregunta acerca de lo que ya hemos visto. De repente las preguntas surgen después de los estudios. Y a lo mejor tú tienes alguna pregunta que hacer acerca de estos temas que hemos tocado. ¿La tienen? Pastor, sí, tenemos una duda. Estuvimos viendo la enseñanza y había una parte en que usted iba a decir, bueno, Jesús era 100% hombre y 100% Dios, pero después rectificó y dijo, más bien dicho, era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿A qué se refiere o por qué no era tan correcto el otro término? Eh, Claro. Porque se Bueno, escucha mucho el otro término también. y la mayoría de los teólogos dicen que no es correcto decir 100% Dios y 100% hombre, sino que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, porque al decir 100% Dios, no hay porcentaje para el hombre, y al decir 100% hombre no hay porcentaje para Dios, y el Cristo es una sola Ah, persona con dos entiendo, naturalezas. es como para que no se malentienda de que haya un porcentaje de uno y no hay del otro. O Más sea, bien siempre para tiene que, lugar completamente uno y completamente el otro. sí, para no dar lugar a ciertas herejías que decían que Cristo podía ser una mezcla entre humano y divino, un porcentaje de uno y un porcentaje del otro, ¿cierto? O no, que fueran dos personas, ¿entiendes? O dos naturalezas diferentes, ¿entiendes? Pero si bien son dos naturalezas diferentes, pero Cristo es una sola persona. Entonces no deja lugar a esos problemas o a esos errores que pueden darse. Cristo es parte Dios y parte hombre, ¿no? Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. O- sí, yo creo que es la frase correcta y la que usan también los credos de los primeros siglos. Verdadero Dios de verdadero Dios. Entonces, esa es creo yo, el término correcto. Bueno, no creo yo. Los teólogos que saben mucho más que yo, ¿cierto? Lo dicen. Que correctamente se debe decir verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Aunque se Ok, entiende cuando alguien dice 100% Dios y 100% hombre, pero está errado en el término al decir eso, porque Cristo es una sola persona que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Al decir 100% dejamos fuera una parte. Eso. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Bueno, ustedes saben que si surgen dudas, me interrumpen sin problemas para que podamos aclararla. Vamos entonces conociendo a la persona del Espíritu Santo. La importancia de estudiar el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante hablar del Espíritu Santo? A veces se habla poco, ¿cierto?, del Espíritu. De hecho, muchas veces en algunos movimientos a los bautistas nos acusan de no tener al Espíritu, pero no es así. Creemos firmemente en el Espíritu Santo y creemos que hace una labor importantísima, vital, en la obra salvadora, en la obra santificadora del creyente, y que nuestra comunión con Dios no solamente es con Dios el Padre, no solamente es con Dios el Hijo, sino también con Dios el Espíritu Santo.
Entonces es importante eh, estudiar a la persona del Espíritu Santo porque la Biblia lo enseña. En el Nuevo Testamento hay más de 300 referencias al Espíritu Santo y a su ministerio. En el Nuevo Testamento vemos que se revela, se abre la revelación acerca del Espíritu Santo. Si bien el Espíritu Santo está en la creación, vemos en Génesis 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, está ahí la revelación del Espíritu, pero ya vemos revelada su obra totalmente, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, Cristo la menciona en el Evangelio de Juan muchísimo, pero ya vemos su obra revelada después del día de Pentecostés, ¿cierto? Cuando la iglesia es vestida de poder, ese día es bautizada en el Espíritu Santo y la iglesia comienza a trabajar bajo el poder del Espíritu de Dios. Entonces la Biblia lo enseña y hace muchas referencias al Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo está directamente relacionada con la vida cristiana. O sea, no podríamos ser cristianos, no podríamos crecer, no podríamos ser salvos sin la obra del Espíritu Santo, porque sin esa obra no hay nuevo nacimiento, no hay santificación, no hay frutos, no hay instrucción, no hay dirección, no hay capacitación, iluminación, oración. Todo eso proviene del Espíritu Santo. Por eso que es importante hablar del Santo Espíritu de Dios. Porque ¿quién obra en mí para salvación? ¿Quién obra en el pecador cuando ese pecador cree en el Evangelio? Es el Espíritu Santo. Cuando yo soy santificado, ¿quién es el que aplica la palabra en mi vida para yo ir purificando mi corazón del pecado? Es el Espíritu Santo. Entonces, sin esa obra, es imposible, ¿cierto? O sea, sin la obra del Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos ser salvos o ser santificados. Porque el entendimiento de la obra del Espíritu Santo nos ayuda en la comprensión de la obra del Señor Jesucristo y al alcance de su humillación. El Señor Jesús vivió su vida sobre la tierra en dependencia al poder del Espíritu Santo. Él como hombre dependió, ¿cierto? Absolutamente del Espíritu Santo. Porque la fiabilidad de la Biblia no sería una realidad sin la labor del Espíritu Santo. O sea, sabemos que fue el Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras. Fue el autor, ¿cierto? Final de la Escritura. Le debemos la revelación, la inspiración, la preservación, la iluminación. Todo se lo debemos al Espíritu Santo. Porque sin dependencia de la asistencia del Espíritu Santo, el evangelismo, por ejemplo, sería un fracaso. Él es quien convence al mundo de pecado, de la realidad del Evangelio. Él da luz para que los hombres puedan ver, ¿cierto?, el Evangelio de Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó? Jesús da la gran comisión, luego de, bueno, él está 40 días con sus discípulos luego de resucitar. Note, 40 días más 3 de que murió en Pascua, ¿cierto? 3 días, al tercer día resucitó, luego está 40 días con sus discípulos, tenemos 43 días. Y ese día él da la gran comisión a la iglesia, le dice, eh, por tanto, id, ¿cierto? Y hacer discípulos. En Hechos se menciona, pero recibiréis poder, ¿cierto? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último en la tierra. O sea, el Señor dice, no hagan nada, quédense orando, y eso es lo que hicieron sus discípulos, hasta que venga la investidura de poder del Espíritu Santo, hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurrió eso? Pentecostés, ¿cierto? La fiesta judía de Pentecostés. Entonces, Pentecostés, bueno, la palabra misma lo dice, significa quincuagésimo, 50 días después de la Pascua. Pentecostés ocurrió 50 días después de la Pascua, o sea, después de la Gran Comisión, los discípulos tuvieron que esperar 7 días, más o menos de 7 a 10 días, para la fiesta de la Pascua y poder ser investidos de poder, ¿cierto? Y comenzar a predicar el Evangelio. Pero Jesús le dijo, no hagan nada aún hasta que sean investidos de poder, porque recibiréis el poder y me seréis testigos. O sea, la evangelización no es posible sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Es imposible que el creyente, ¿cierto?, pueda evangelizar si no es usado por el Espíritu de Dios. Y bueno, es importante estudiar también el Espíritu Santo porque hay mucha ignorancia acerca de esta enseñanza bíblica y de la persona del Espíritu Santo. Por un lado, muchos de los que constantemente hablan del Espíritu entienden poco de lo que la Biblia dice acerca de él y de la obra de él. Se ignora acerca de la gran obra que hace el Espíritu Santo y se superficializa, si está bien dicho la palabra, muchas veces la obra que él hace. Entonces hay mucha confusión respecto al Espíritu Santo, sobre todo lo que han logrado hacer
lamentablemente los movimientos carismáticos, ¿cierto? Con la obra del Espíritu Santo, eh, mostrando una obra más superficial que profunda y santificadora en la vida del creyente. Entonces, la revelación del Espíritu Santo se hace más clara después del día de Pentecostés. Ahí podemos ver la obra que el Espíritu Santo hace, pero nos es relatada también eh, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios específicamente. Muy bien, vamos a hablar entonces de la obra, o sea, perdón, de la persona del Espíritu Santo. Es importante hablar de que el Espíritu Santo es una persona. Recuerden que Dios es un Dios, pero Dios es tres personas, ¿cierto? Ahora, ojo, aclaremos este error que muchas veces piensan los creyentes. Se piensa que el Espíritu Santo, que una persona, se piensa que una persona es alguien de carne y hueso. Nosotros asimilamos a las personas con alguien de carne y hueso, pero no necesariamente una persona es de carne y hueso. ¿Por qué? Porque los ángeles son personas, son seres personales, y no son de carne y hueso. ¿Entiende? Dios, el Padre, es persona, es un ser personal, y la Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Entiende? Él no es de carne y hueso. A veces la gente entiende mal el hecho de que Dios no haya creado a imagen y a su semejanza, a su imagen y a su semejanza. ¿Qué significa a ver, voy a hacer esta pregunta. ¿Quién sabe qué significa que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza? ¿Qué significa que Dios nos haya creado a su... Trino, ¿Perdón? pastor, trino, ¿Cómo? cuerpo, alma y espíritu. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Algo más que decir? Con sus características, ¿Ya? ¿Cómo qué características podríamos mencionar? o atributos, ciertos ¿Ya? atributos de Dios, si es Ya. más claro. Sí, ahí estamos claros. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, descartamos inmediatamente que Dios nos haya creado imagen y a su imagen y a su semejanza, significa que Dios nos creó con cuerpo humano porque Él tenga un cuerpo humano, porque no es así. Ya Dios es espíritu, Dios es invisible, excepto el Señor Jesucristo, que tomó un cuerpo como hombre, ¿cierto? Pero se encarnó hace 2000 años atrás, cuando Él vino, se hizo hombre y será eternamente Dios hombre. Será eternamente, dijimos la semana pasada, en un cuerpo de hombre como el nuestro, pero porque se identificó con nosotros, no porque Dios nos haya creado a su imagen y a su semejanza. Entonces, bueno, que Dios no haya creado a su imagen y a su semejanza son dos cosas. Una, que Dios, como dijo la hermana por ahí, nos dio atributos que Él tiene, lo que se llama en teología atributos comunicables de Dios. Hay atributos comunicables y atributos incomunicables. Parece que lo mencioné en la primera clase. Atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos incomunicables son los propios de Dios que no se pueden ver en nosotros. Por ejemplo, omnipotencia. ¿Quién es omnipotente aquí? Ninguno. ¿Quién es omnisciente? Nadie. Son atributos incomunicables de Dios. Pertenecen solamente a Dios. Eh, y lo otro es que nos creó seres personales, porque Dios es persona. Dios nos creó, y lo vamos a ver aquí, con intelecto, con emociones y con voluntad. Eso hace que alguien sea una persona. ¿Qué diferencia hay entre los animales y los hombres? Nosotros no somos animales, hermanos, aunque la ciencia trata de decirlo, la pseudociencia. Nosotros somos diferentes a los animales porque el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Qué hace la diferencia entre un animal y el hombre? Que el hombre fue creado a imagen de Dios. El animal no. Y el hombre es un ser que tiene atributos comunicables de Dios. Y el hombre es un ser personal, es una persona. Así como Dios es un ser personal. El hombre tiene emociones, tiene intelecto, tiene voluntad, tiene raciocinio, cosa que los animales no tienen. Ellos actúan por instinto. Entonces nosotros fuimos creados a imagen de Dios.
Algunos usan ese término, y que usa la hermana Fabiola también, que dicen que somos trinos al igual que Dios. Eso no es así. Voy a aclarar ese mito porque circula mucho el tema de que somos trinos igual que Dios. No es así porque cuando nosotros vamos a la creación del hombre, al origen, al Génesis, vemos que el hombre fue creado, dice, Dios creó del polvo de la tierra a Adán, la parte material, ¿cierto? Nosotros nos componemos de dos partes, no de tres partes. La parte material y la parte inmaterial. Dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y luego dice que sopló en Adán aliento de vida, ¿cierto? Y ahí está la creación del hombre. La parte material y luego Dios sopla en Adán aliento de vida, le da el espíritu o el alma. ¿Por qué algunos dicen que somos trinos? Porque hay un texto que dice que, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y se ha santificado todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero la Biblia, si usted estudia el término alma y cuerpo, alma y espíritu, en la Biblia son sinónimos, no son diferentes. Cuando la Biblia separa alma y cuerpo, lo que está haciendo es usar la repetición que usaban los judíos para describir a todo nuestro ser. Por ejemplo, hay otro texto que dice, ahí tendríamos que agregarle más parte al hombre si fuera así, porque hay otro texto que dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Cierto? Y lo que nos está diciendo que son cosas diferentes, está diciendo que es lo mismo. Corazón, mente, alma, en la Biblia es lo mismo. Se refiere a lo mismo, a nuestro ser interior. El corazón, el alma, la mente, el espíritu, se refiere a la Biblia exactamente a lo mismo, pero de manera sinónima. Por ejemplo, hay muchos textos, lo vamos a ver quizás más adelante, cuando hablemos acerca del hombre, que hay textos donde el alma, por ejemplo, dice, el alma que pecare, esa morirá, y otro texto que dice que el espíritu peca. O sea, tanto el espíritu como el alma pecan, solamente que se usa de manera intercambiable. A veces la Biblia usa espíritu, a veces usa alma, pero lo usa de manera intercambiable. No es que el hombre tenga el espíritu y el alma sean algo distinto. Es lo mismo. Es lo mismo, está en el centro de nuestro ser, el centro de nuestras emociones. Entonces, el hombre se constituye de dos partes. La parte material y la parte inmaterial. La parte material se llama cuerpo y la parte inmaterial se llama espíritu, mente, alma, ¿cierto? Como todos los sinónimos que la Biblia usa ahí, o corazón. También la Biblia usa la palabra corazón para referirse al alma, no al órgano que tenemos aquí que late, sino para referirse al alma. Entonces, ¿por qué se separa a veces en la Biblia? Porque se usa la repetición judía para hablar de todo, de un completo, de algo entero, ¿cierto? Y todo vuestro ser. Por eso dice ahí, espíritu, alma y cuerpo. No es que lo esté separando, sino que lo está repitiendo. Para no decir espíritu, alma y alma, o espíritu, sí, espíritu y cuerpo, o alma, alma y cuerpo, sino que está repitiendo para hablar de todo nuestro ser. Pero no hay diferencia entre el alma y el espíritu, es lo mismo en la Biblia. Se llama dicotomía, ¿cierto? Algunos creen en la tridicotomía, que el cuerpo, nosotros nos componemos de espíritu, alma y cuerpo. Pero la dicotomía, la posición dicotómica, dice que el espíritu y el alma son lo mismo en la escritura. Y hay muchos versos que lo avalan, en algún momento se los puedo mencionar. Entonces, que seamos creados a imagen de Dios significa que somos personas, porque Dios es un ser personal, y también que tenemos atributos comunicables de Dios. ¿Ya? Eso significa que somos creados a imagen y a semejanza del Señor. Entonces, vamos a ver la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, ¿por qué? Porque tiene voluntad, emociones, ¿cierto? Y raciocinio, como les dije. A través de los siglos, muchos han negado la enseñanza bíblica de la personalidad del Espíritu Santo. Algunos han negado, como Arrio, ¿cierto? O los testigos de Jehová hoy día, han negado que el Espíritu Santo sea una persona. Ellos dicen, usted habla con los testigos de Jehová, y ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. Es la energía que Dios despliega, eso es el Espíritu Santo. Pero no es una persona, sino como es el superpoder de Dios. Algo así prácticamente. Eso es sectario, eso es erróneo, eso es una herejía, porque la Escritura nos señala claramente que el Espíritu Santo es una persona y no una energía impersonal. La energía no es persona. Por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene atributos de una persona.
Por ejemplo, dice que tiene intelecto. Vamos a leer algunos pasajes, usted puede anotar los otros. También usted sabe que puedo mandarle el estudio, pero vamos a ver algunos pasajes. Primero los Corintios 2, 10 y 11. Dice primero los Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo tiene intelecto, todo lo escudriña, él investiga, está diciendo, aún lo profundo de Dios. En el versículo, en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en el capítulo 1 mismo, también nos habla del Espíritu Santo. En el verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo es una persona que tiene intelecto, porque es un ser personal, tiene emociones. No vamos a leer Efesios 4, pero lo conocemos, que dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo se puede entristecer. Dígame, ¿hay una fuerza impersonal que se puede entristecer? ¿Podemos entristecer a la electricidad? Usted dice, hoy día hacerle chistes de mal gusto a la electricidad para entristecerlo. No se puede, porque no es una persona. Usted puede entristecer solamente a una persona. El Espíritu Santo tiene voluntad. Eso es lo que describe a una persona. Son las tres cosas que nosotros tenemos porque fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. En Hechos capítulo 16, verso 6, Hechos 16, verso 6, conocemos esta historia, es muy conocida, cuando Pablo ve la visión del varón macedonio, cuando él va a predicar al carcelero de Filipos, y dice Hechos 16, 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. ¿Quién les prohibió? El Espíritu Santo. ¿Puede una fuerza impersonal prohibir? Luego dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo tiene voluntad, Él puede prohibir, Él puede decir, puede ordenar. Hay textos en los cuales Él ordena hacer cosas, y lo vamos a ver después, en otras descripciones del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que describe una persona que tiene intelecto, emociones y voluntad. Y el Espíritu Santo, a la luz de la Escritura, lo tiene, por lo tanto, es un ser personal. Ya no solamente es un ser personal, sino que Él es Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo hace obras personales. Por ejemplo, el Espíritu Santo enseña, dice Juan, que Él nos enseña todas las cosas, Él nos enseñará todas las cosas. Eso lo puede hacer una persona. Él testifica acerca de Cristo, Él dará testimonio de Cristo, dice Juan 15. Él nos guía a toda verdad. Él nos convence de justicia, juicio y pecado. ¿Recuerda esos textos? No es necesario leerlos. Él nos puede refrenar. Él envía. El Espíritu Santo envía. Ya que estamos en Hechos, vamos a leer ese pasaje en Hechos 8:29, donde dice, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, donde el Espíritu Santo dijo, habló, acércate y júntate a ese carro. Él envió a Felipe a acercarse a ese carro, le dijo, le habló, cosas características que solamente puede hacer una persona. El Espíritu Santo realiza milagros, el Espíritu Santo escoge, mire Hechos capítulo 13.
Hechos 13, 1 y 2, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién habló? ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apártenme a Bernabé y a Saulo. Él escoge, él hace obras de un ser personal. Él intercede, dice Romanos 8, por nosotros. Se da cuenta que la Biblia nos describe en muchos pasajes claramente que es el Espíritu Santo una persona. La Biblia dice que el Espíritu Santo recibe tratamiento personal. En griego la palabra que se usa para Espíritu Santo es neuma, donde viene la palabra neumático, ¿cierto? Porque también neuma, de acuerdo al contexto, no solamente significa espíritu, sino también significa aire. Entonces es una palabra de género neutro. En el griego tenemos palabras masculinas, femeninas y neutras. Y la palabra neuma está en neutro. Un nombre neutro requiere un artículo o un pronombre neutro. Pero Juan quebranta esa regla gramatical 3 veces en sus escritos al usar con neuma el pronombre masculino en vez del neutro. Usa un pronombre masculino para referirse al Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque Juan quiere dejar claro que el Espíritu Santo no es un ello, sino es un él. El Espíritu Santo de Dios es un ser personal, es una persona y no una fuerza impersonal, como dicen los testigos de Jehová. Y ahí lo deja claro en pasajes como Juan 16, 13 y 14, Juan 15, Juan 16, 7 y 8. En esos pasajes se usa, ¿cierto?, un pronombre masculino o un artículo masculino para describir al Espíritu Santo. Pablo hace lo mismo en Efesios capítulo 1, verso 14. Entonces, el Espíritu Santo recibe el siguiente tratamiento personal. Por ejemplo, al Espíritu Santo se le obedece. En Hechos capítulo 10, verso 19 al 21, Pedro, cuando fue a Cornelio, ¿cierto?, fue dirigido por el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le puede mentir. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Cuando Pedro le dijo, ustedes mintieron al Espíritu Santo. ¿Usted le puede mentir a la electricidad normalmente? No, le puede mentir solamente a una persona. Se le resiste, dice Hechos capítulo 7, verso 51, que resistieron al Espíritu Santo. Se le contrista o entristece en Efesios 4. Se le reverencia. Se puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Recuerdan la blasfemia del Espíritu Santo que habló Jesús? Y se le puede menospreciar también, según Hebreos capítulo 10, hablando de la apostasía, que menospreciaron al Espíritu de Dios. Entonces hay mucha evidencia en la Escritura que nos señala que el Espíritu Santo es una persona. Pero no solamente es una persona, sino que también es divino, es Dios. ¿Cierto? Cuando vamos a la Escritura, cuando analizamos en toda la Escritura la persona del Padre, vemos que es Dios. La Biblia nos dice que Él es Dios. Cuando analizamos la persona del Hijo a la luz de la Escritura, con sus atributos, con todo lo que dice la Biblia acerca de Cristo, la Escritura nos señala que Él es Dios. Cuando vemos la persona del Espíritu Santo, la Biblia nos señala que Él es Dios. Entonces la pregunta es, ¿tenemos 3 dioses? No, porque la Escritura nos señala también en toda la Escritura que tenemos un solo Dios, vivo y verdadero. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la luz de la Biblia que llegamos viendo todos estos pasajes? Que Dios es uno en esencia, uno en ser, es un solo Dios, pero es 3 en persona. El Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y ahí nace la doctrina de la Trinidad de Dios. Porque al Espíritu Santo se le menciona como Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo tiene atributos de la deidad, tiene atributos divinos. Por ejemplo, es omnisciente, todo lo conoce. Dice que es eterno. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 14. Hermanos, por tiempo no podemos ver todos los pasajes, pero ustedes pueden anotarlos. Hebreos 9, 14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, se le menciona al Espíritu Santo
como el Espíritu eterno. Atributos que solamente la deidad puede tener, solamente Dios puede tener. Él ama, es amor, es omnipresente. Recuerda el canto que cantamos basado en el Salmo 139. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? O sea, Dios está en todo lugar, el Espíritu Santo está en todo lugar porque Él es Dios. Omnipotencia en esos pasajes también se le atribuye en Job capítulo 33 la creación de todas las cosas. Creó todas las cosas el Espíritu Santo. Bueno, y otros pasajes nos dicen que fue el Hijo, recuerden Juan 1, y otros pasajes nos dicen que fue el Padre. Entonces, ¿quién creó el universo? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Bueno, los tres, Dios. El único Dios, trino. Las tres personas de Dios. El Espíritu de verdad, se le menciona también en la Escritura. El Espíritu de santidad, el Espíritu Santo. El Espíritu de vida, es un espíritu de sabiduría. Y así, atributos que solamente la deidad tiene, se le atribuyen al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu hace obras divinas, como la creación que les mencioné recién. Tanto Job como Génesis menciona que el Espíritu Santo participó en la obra creadora. La inspiración de la Biblia, ¿a quién se le atribuye? Al Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el autor de la Biblia, el autor de la palabra? Dios. Dios el Espíritu Santo. La concepción virginal de Jesucristo fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo, ¿cierto? La tercera persona de la Trinidad puso a la segunda persona de la Trinidad en el vientre de María. Convicción de pecado. ¿Quién convence de pecado? Dios. Dios es el que convence de pecado al hombre y es el Espíritu Santo, dice la Biblia, el que convence de pecado. La regeneración espiritual. ¿Quién nos regenera? Según Juan 3. Entonces, la obra del Espíritu, le dijo Jesús a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo el que es nacido del Espíritu. O sea, nuestro nuevo nacimiento, nuestra salvación, viene por obra del Espíritu Santo. Consolación, es el consolador. Igual que nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de santidad, de santificación. ¿Quién nos santifica? El Espíritu Santo. Él hace la obra santificadora en nosotros. Y es llamado de distintas maneras a lo largo del Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios, en 1 Corintios 3:16, es llamado el Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo, en Romanos 8:9, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Cristo, o el Espíritu Santo. Bueno, son los nombres que se le dan al Espíritu Santo porque Él procede del Padre y del Hijo. Es tanto el Espíritu de Cristo como el Espíritu del Padre. Procede del Padre y del Hijo. Eso dice Juan, que procede de Dios el Espíritu Santo. Así como el Hijo procede del Padre, ¿cierto? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es el Espíritu del Padre y del Hijo. Por eso el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Porque Él procede de, eso significa la palabra, Espíritu. ¿Cierto? Algo que procede de, finalmente, en la etimología de la palabra. Porque, noten, los nombres son importantes de las personas de la Trinidad porque Dios también es Espíritu, el Padre también es Espíritu, dice la Biblia. Pero no se le llama Espíritu Padre, pero sí al Espíritu se le llama Espíritu Santo. Porque el Padre es el Padre, ¿cierto? El Hijo es el Hijo que obedece la voluntad del Padre sin ser menos Dios que el Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y da gloria y honra al Padre y al Hijo. Es el Espíritu eterno, como leímos en Hebreos, es el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, en Hechos. Y así, es llamado de distintas maneras y todas ellas le dan atributos divinos. O sea, no solamente es una persona, sino también es Dios. ¿Dudas hasta ahí, hermanos? Para tomar agua. ¿No? Muy bien. La obra del Espíritu Santo.
la obra del Espíritu Santo. Bueno, si tienen dudas, ustedes saben, me interrumpen. Es Pastor, necesario, hermano. perdón, justo. Sí. Es que tenía una duda. Perdón. El espíritu y el alma es lo mismo, es sinónimo. Pero, o sea, por ejemplo, un ser humano cuando peca, contamina, entonces, ¿qué contamina? Su alma. ¿Cómo cuando pecamos se contamina el alma o el espíritu, dice usted? Claro, porque el Espíritu Santo después nos regenera, nos limpia. Pero después, ¿cómo pasa ahí? ¿Preserva el alma? ¿De qué forma para que cuando la carne peca no se contamina nuevamente el alma? Eh, ah, bueno, es que somos un ser. Voy a ver si encuentro el verso. Ah, ya. Somos un ser. No podemos dividir nuestro ser. Somos un solo ser. Eso hay que entender. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo me duele algo físicamente o estoy enfermo, ando más, diciéndolo en buen chileno, bajoneado en el espíritu. ¿Se afecta el espíritu cuando estoy enfermo? Sí, por supuesto. ¿Me entiendes? Si me duele la cabeza, ando más ahí bajo, mi espíritu anda más. ¿Me entiendes? Porque somos un ser. Cuando el cuerpo se afecta el espíritu también. Porque estamos conectados. No podemos separar el espíritu, eso sería dualismo. Sería lo que hacían los gnósticos, separar el cuerpo del alma. Decían, no, hay que alimentar el espíritu y castigar el cuerpo. ¿Sabe por qué? En un momento salieron los monasterios y todo el monasticismo, porque ellos decían que hay que castigar el cuerpo, ¿cierto? Y alimentar el alma. Entonces alimentar el alma y se castigaba. ¿Cierto? O otros decían, podemos hacer lo que queramos con el cuerpo, total, el cuerpo siempre está contaminado, lo que tenemos que preocuparnos del alma. Entonces no podemos separar el alma o el espíritu del cuerpo. Somos un solo ser. Cuando mi espíritu está afligido, por ejemplo, cuando alguien tiene depresión o está triste de alma, eso se refleja en el cuerpo, anda con menos ánimo. ¿Entiendes? Porque somos un ser. Si el alma se aflige o el espíritu, se aflige el cuerpo, se nota en el cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos tristes lloramos, se nota inmediatamente en el cuerpo. ¿Me entiendes? Y viceversa. Porque somos un solo ser, pero que nos componemos de dos partes, espíritu o alma y cuerpo. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros estamos contaminados por el pecado, todo nuestro ser está contaminado por el pecado, tanto el cuerpo como el alma. No es que el cuerpo está contaminado y el alma no, ambas cosas están contaminadas. Cuando somos salvos, somos regenerados, Dios nos salva solamente el alma. Porque algunos dicen, no, me salvó el alma, Dios salva el cuerpo también, porque un día tomaremos nuestros cuerpos glorificados para estar eternamente con el Señor. Es una salvación completa la que el Señor hace. Entonces, ¿qué pasa después cuando pecamos? Bueno, se ensucia nuevamente nuestra alma, nuestro cuerpo. Pecamos y nos ensuciamos nuevamente y el perdón, la sangre de Cristo nos limpia. Todos esos pecados están perdonados en la cruz. Cristo cargó ya los pecados pasados, presentes y futuros nuestros en la cruz. Pero debemos pedir perdón y vivir en arrepentimiento porque es una característica primero de un creyente verdadero y segundo para mantener nuestra comunión diaria con Dios. No es que perdamos la salvación, pero sí perdemos la comunión diaria con Dios. Si pecamos, ¿cierto? Perdemos esa comunión y debemos vivir en arrepentimiento para estar nuevamente en comunión con Dios. Pero el alma sigue pecando, sigue fallando. Por ejemplo, dice el Salmo 32, no hay que, un solo versículo, hay muchos, y les puedo mencionar después muchos, pero solo un versículo que usa de manera intercambiable alma y espíritu. ¿Recuerdan en Ezequiel cuando dice el alma que pecare, esta morirá? O sea, el alma puede pecar. Ahora dice el Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, ¿puede haber engaño en el espíritu? Sí, porque es lo mismo. El espíritu es el alma. Tanto el alma como el espíritu pecan porque son lo mismo. Solo que la Biblia se usa de manera intercambiable. Y así hay varios, como 5 o 6 pasajes, los tengo anotados por ahí, donde se usa de manera intercambiable alma y espíritu. Pero se los puedo mencionar después. No sé si respondí su pregunta, hermano, o apuntaba a otro. Sí, no, bueno, por ahí va el asunto, porque, o sea, entonces también el Espíritu Santo es el arra de nuestra salvación. Y entonces de aquí hasta el final de nuestras vidas, digamos, es el Espíritu Santo el que nos está constantemente
bueno, redarguyendo y también limpiando. Porque en definitiva, cuando nos toque partir de este mundo, tendremos un cuerpo incorruptible, pero nuestra alma tiene que llegar al cielo, tiene que llegar limpia, santa. Sí. Ya, entonces así El sería. alma, por ejemplo, si yo muero antes de que Cristo venga, dice la Biblia que el alma es hecha perfecta en ese momento que yo muero. Mi espíritu se va al cielo, se va a la presencia del Señor, y en ese momento es perfeccionada, es santificada, es glorificada el alma. Porque no podemos, sin santidad nadie puede ver al Señor, o sea, imposible entrar en la presencia del Señor sin estar en un estado de perfección. Entonces, cuando yo muero, cuando se separa momentáneamente, porque la muerte es una separación momentánea del espíritu y del cuerpo, o el alma y el cuerpo, entonces ese espíritu va a Dios, entonces santificado en ese momento, para yo entrar en la presencia de Dios, ¿cierto? Glorificado en alma. Eso dice Hebreos. Pero en el día de la resurrección final, cuando Cristo vuelva a buscarnos, esas almas van a tomar sus cuerpos. No vamos a estar en alma en la presencia del Señor, sino que vamos a tomar nuestros cuerpos que van a ser glorificados ese día. Y ahí ocurre lo de, bueno, los que estén en vida, lo de 1 Corintios 15. Dice, los muertos resucitarán primero, dice Tesalonicenses, incorruptibles, o sea, ya van a ser transformados inmediatamente. Pero los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, y seremos arrebatados. Y dice 1 Corintios 15, que este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción, y este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Será absorbida la muerte en victoria, como dice el texto. Pero nuestra alma, obviamente, es hecha incorruptible. En este momento no está glorificada nuestra alma, si está salvada, está redimida, está santificada. Puede no pecar. Hoy día yo puedo elegir no pecar, yo puedo resistirme al pecado, no como cuando no tenía a Cristo, que era esclavo al pecado. Hoy el Señor me ha liberado de esa esclavitud al pecado, pero seguimos pecando. Y quien peca es nuestra alma, porque en el alma está el centro de las emociones, la voluntad, el intelecto está en el alma. El alma es lo que yo soy. Pero el cuerpo es la cáscara, simplemente. Pero lo que yo soy, mis decisiones están en el alma. Mi corazón está en el alma. Y la Biblia dice que debo guardar el corazón. Cuando la Biblia dice que yo debo guardar el corazón, está diciendo que debo guardar mi alma del pecado. O mi espíritu. A eso se refiere. ¿Entiende? Cuando la Biblia, note, habla de alma, mente, corazón, espíritu, está hablando de lo mismo. Es yo, mi yo interno, mi parte inmaterial, lo que yo soy. A eso se refiere. Entonces, si la pregunta es, ¿el alma sigue pecando? Por supuesto. Seguimos fallando. Y sigue siendo limpiada y purificada por el Señor a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través del arrepentimiento. Y eso. Gracias, pastor. Muy bien. Entonces es necesario aclarar, hermanos, la obra del Espíritu Santo en el creyente, ya que hoy a veces hay más un entendimiento carismático del Espíritu Santo superficial y emocional. El Espíritu Santo es el que me hace llorar, que me hace sentir, que me hace fluir. No, hermano, eso no es la obra del Espíritu Santo. Eso son las emociones del creyente. ¿Y son buenas las emociones? Sí, dentro del lugar bíblico y correcto, dentro del orden bíblico, porque Dios nos creó seres emocionales. Las emociones son buenas. Entonces no podemos no tener nada de emociones, porque Dios nos creó con emociones para que las disfrutemos para su gloria, sentimos para la gloria de Dios. Entonces, pero a veces se entiende la obra del Espíritu Santo como un entendimiento carismático. Por ejemplo, algunas iglesias dicen que el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo es como una segunda bendición, porque esa fue una doctrina inventada por John Wesley, que es una segunda bendición donde yo soy bautizado por el Espíritu y eso como evidencia del bautismo del Espíritu yo hablo en lenguas. Eso no es algo que aparece en la Biblia, excepto en el día de Pentecostés, ¿cierto? Que apareció como el bautismo del Espíritu Santo, que la iglesia fue investida de poder y hablaron en lenguas ese día para que las personas que estaban ahí entendieran el Evangelio en sus idiomas. Recuerden que las lenguas ahí eran idiomas. Recuerden que los hombres que estaban ahí dicen, ¿cómo estos pueden hablar nuestro idioma? Partos, medos, elamitas de Mesopotamia. Estos habían de Capadocia, habían de muchas regiones y los apóstoles en ese día pudieron hablar en sus lenguas. La palabra lengua es glosa, de donde viene glosario, ¿cierto? Y la Biblia siempre habla de las lenguas cuando Dios confunde las lenguas en Babel, que es la misma palabra que se usa en hebreo, está hablando de que confunde los idiomas. Entonces las lenguas siempre fueron idiomas.
Entonces, eso ocurre como la investidura de poder de la Iglesia del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a quedarse. Pentecostés ocurre una sola vez en la historia. Pentecostés no se repite una y otra vez. Ocurre una sola vez. El día de Pentecostés, cuando la Iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo, porque el Señor lo había prometido. Yo me voy y el Espíritu Santo es mi vicario. El Espíritu Santo se queda con ustedes. Mi reemplazante, mi sustituto. Entonces el Espíritu Santo vino y se quedó con la Iglesia hasta que Cristo vuelva. Hasta que Cristo vuelva. Entonces el bautismo del Espíritu Santo no es una segunda bendición, porque eso haría otra categoría de creyentes, los que son bautizados con el Espíritu Santo y los que no. Pero la Biblia dice que todos nosotros hemos sido bautizados en un cuerpo. Que todos nosotros estamos completos en Él. Estamos completos en Cristo. No hay primera y segunda categoría de creyentes. Si bien hay algunos que crecen más rápido, maduran más rápido, otros más lentos, pero todos somos iguales en Cristo. Y ya hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre el bautismo del Espíritu Santo, según la Escritura? En el momento de mi salvación. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en mí, en ese momento yo soy bautizado con el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia en Corintios que todos hemos sido bautizados, hablando del Espíritu, en un cuerpo. Todos. Los creyentes somos ungidos, como dice 1 Juan 2, por el Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en Cristo y en el Espíritu de Cristo. Entonces el bautismo no es algo que ocurre como una segunda bendición. Lo que sí la Biblia nos llama es a ser llenos del Espíritu Santo. Eso sí, el creyente debe procurar ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo a la luz de la Escritura? Bueno, el texto mismo lo aclara. Dice Efesios, no os embriaguéis con vino, ahí es el contraste. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿qué hace el vino? ¿Qué hace el vino en el hombre? Toma el control. El hombre pierde los sentidos, ¿cierto? Toma el control de él. ¿Por qué hace el contraste con el vino, con la llenura del Espíritu Santo? Porque dice que nosotros debemos ser controlados, guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. No ser controlados por el vino, sino ser controlados por el Espíritu Santo. Un creyente que vive en control del Espíritu Santo, que vive guiado por el Espíritu Santo, es un creyente que está lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que la Escritura enseña. Y no tiene que haber ninguna manifestación como, por ejemplo, el don de lengua. ¿Por qué? Porque los dones no son para todos. Dios ha dado a cada uno distintos dones. No todos pueden hablar en lenguas, en la Biblia no todos podían hablar en lengua, no todos podían hacer milagros, no todos podían servir, no todos podían exhortar, no todos podían predicar. Eran distintos dones que eran dados a cada uno según el Espíritu quería. Eso dice 1 Corintios, eso dice 1 Pedro 4. Entonces no puede ser una manifestación de una bendición, una segunda bendición del Espíritu el hablar en lenguas, porque los dones eran específicos para cada uno. No todos podían hablar en lengua, no todos profetizaban, no todos hacían esto y lo otro. Entonces, la obra del Espíritu Santo es muchísimo más que eso. Es muchísimo más que algo superficial, emocional o simplemente de los dones. La obra del Espíritu Santo va más allá y la vamos a ver a continuación. Mucho más profunda, es una obra sobrenatural y que tiene repercusiones eternas en el creyente. Por ejemplo, la primera obra del Espíritu Santo en el hombre es convencer de pecado. La Biblia dice que el Espíritu es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado, y de la realidad del perdón a través de Jesucristo. Hermano, eso es algo eterno, una labor con repercusiones eternas del Espíritu Santo en una persona. Es tremendo, que el Espíritu Santo es quien abre el corazón de las personas, quien los convence, para que esa persona pueda creer al Evangelio de Jesucristo. O sea, sin la labor del Espíritu Santo, la persona no puede ser salva. No puede. Se da cuenta que es muchísimo más profundo que simplemente hacernos algo emocional o superficial. Es la salvación que es dada a través del Espíritu Santo. Él usa la palabra, Dios obra a través de su palabra, ¿cierto? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, pero el Espíritu Santo es quien la toma y la pone en lo profundo de nuestro corazón. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? Es más cortante que toda espada o filo y penetra hasta partir el alma. Y el Espíritu Santo es quien la pone ahí para que penetre profundamente en nuestro corazón. Él nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Por ejemplo, el Espíritu Santo es prometido a todos los creyentes. Todos los creyentes, todo creyente verdadero tiene al Espíritu Santo. Es imposible que usted diga, yo soy un creyente, pero no tengo al Espíritu Santo. Eso es imposible.
Todo creyente tiene al Espíritu Santo. Todo creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo. No todo creyente es lleno del Espíritu Santo, porque debe dejarse guiar y controlar por el Espíritu Santo, a través de la madurez que él va adquiriendo. Pero sí todo creyente tiene el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, algunos lo pueden apagar, contristar. Pero un creyente verdadero tiene al Espíritu. Y se recibe el Espíritu cuando yo creo en Jesucristo, en el momento de mi salvación. Porque es imposible, dice, que el hombre natural entienda las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque ¿cómo se han de discernir? Espiritualmente. ¿Y cómo puedo entender algo espiritual si no tengo al Espíritu de Dios? Entonces, el hombre entiende las cosas espirituales por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que produce la obra de regeneración en nosotros. Es el sello de nuestra salvación, como decía el hermano Víctor. Vamos a explicar eso. La Reina Valera traduce como las arras de nuestra herencia. Esto en Efesios capítulo 1. Vamos a leer eso. Vamos a Efesios capítulo 1. O sea, cuando yo soy regenerado, en ese momento ocurre mi salvación, yo soy santificado, soy adoptado como hijo de Dios, soy santificado. Ocurren tantas cosas que la Biblia describe en el momento en que yo soy salvo. ¿Ha escuchado la adopción, la regeneración, la santificación? Todo eso ocurre por la obra del Espíritu en mí en el momento de mi salvación. En ese momento yo soy apartado para Dios, soy santificado, que comienzo también una obra de un proceso de santificación. Soy adoptado como hijo de Dios, soy regenerado, soy justificado. Ocurre una serie de cosas, pero la mayoría de esas cosas es obra del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13, 14 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, fuimos sellados con el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor conoce a los que son suyos. ¿Cómo conoce el Señor a los que son suyos? Porque todo creyente ha sido sellado con el Espíritu. Tiene el Espíritu, mora el Espíritu de Dios en él. Ahora, ¿qué significa que sean las arras de nuestra herencia? Las arras es la garantía de nuestra herencia. Antiguamente, cuando se compraba un terreno, ¿cierto? Para asegurar ese terreno previo a la compra, ¿cierto? Yo dejaba una garantía, algo que aseguraba, ¿cierto?, que ese terreno era mío y que en algún momento yo lo voy a recibir. El Espíritu Santo es las arras, nuestra garantía, es el sello, la seguridad de que nosotros tenemos una herencia eterna en los cielos, que un día vamos a estar ahí eternamente con el Señor, porque el Espíritu Santo es la garantía que el Señor nos dio. Es las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, un día vamos a recibir completamente esa redención. Fuimos salvos, pero un día seremos completamente salvos. No sé si se entiende el término. Hemos sido salvados, pero un día esa salvación se manifestará completamente cuando recibamos todas las bendiciones espirituales estando para siempre con el Señor. Hermano, qué glorioso es eso. A ver que un día recibiremos todo eso por pura gracia y misericordia. Por eso dice Romanos 8:18, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros un día ha de manifestarse. Cualquier aflicción no se compara con la gloria que un día recibiremos al lado del Señor. Seremos glorificados para vivir eternamente para su gloria. Toda esa obra es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué tú eres santificado, hermano? ¿Por qué tú de repente lees la Biblia y aprendes y dices, wow, mira lo que el Señor me está diciendo en su palabra? Hermano, es el Espíritu Santo quien te está enseñando, te está guiando. Esa es la obra profunda del Espíritu. Eso es más valioso que cualquier cosa. Eso es el Espíritu Santo que está santificando tu corazón. Está preparándote para el día del Señor, para presentarte un día santo, para presentar a su iglesia santo y sin mancha. Y no solamente el Espíritu Santo trabaja de manera particular en el creyente, sino trabaja en la iglesia. Él está santificando su iglesia. Porque no somos cristianos individuales a nuestra suerte. Somos cristianos, nuestra relación es personal con Dios, pero también es comunitaria. Porque no existe el cristiano sin la iglesia local.
Entonces servimos a Dios de manera individual, pero también de manera congregacional. Somos una iglesia y la iglesia está siendo santificada por la obra del Espíritu Santo. La iglesia fue investida de poder desde lo alto. Cuando Cristo le dijo a los apóstoles, recibiréis poder, no le estaba diciendo a ti de manera individual, estaba diciendo a la iglesia. La iglesia será poderosa en el Espíritu Santo. La iglesia puede llevar la gran comisión porque ha sido investida del poder de lo alto. Tenemos el poder del Espíritu para predicar el Evangelio, para predicar la palabra de Dios. Entonces esa es la obra, hermanos, del Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos enseña todas las cosas, nos guía toda la verdad. ¿Por qué ustedes se han dado, por qué bueno, en el transcurso de la historia cristiana nos damos cuenta mucho de errores? Yo he cambiado muchas cosas que me he dado cuenta que creía que no eran correctas. ¿Y cómo nos damos cuenta de esas cosas? Porque el Espíritu Santo nos enseña y nos guía toda verdad. El Espíritu Santo en el transcurso de nuestra vida cristiana nos va encaminando hacia lo correcto. Que tenemos el Espíritu de Dios. Él nos guía toda verdad y nos santifica por completo. Todo eso es la obra del Espíritu de Dios. ¿Pregunta respecto a eso, hermanos? Muy bien. Y también los dones del Espíritu Santo. ¿Quién da los dones? ¿Quién nos capacita para servir a nosotros en la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? Un don espiritual es la capacidad dada por Dios al creyente para el servicio en la iglesia. Los dones, hermanos, nunca en la Biblia fueron algo temporal. Los dones fueron algo permanente y continuo. O sea, si usted tiene un don, eso es algo que se manifiesta permanente y continuamente en usted. No puede ser algo que viene por un tiempo y después se va. No, el don espiritual es una gracia dada por Dios y que es permanente en la vida del creyente. ¿Ya? Por ejemplo, si usted tiene el don de servir, usted naturalmente va a estar sirviendo. Usted naturalmente, ¿cierto? Va a tener esa capacidad que otros no tienen de estar ahí, moviéndose, sirviendo, buscando la ocasión de servir. Lo mismo el don de dar, de liderar y todos los otros dones que la Biblia menciona. Hay 4 pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de los dones. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4. Y los dones, todos los dones del Espíritu son indispensables para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo. Los dones no son para mí, no son para mi edificación personal, simplemente. Son para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Pedro 4:10. Todos los creyentes en Cristo, al momento de su salvación, por lo menos han recibido un don. Por lo menos han recibido un don espiritual. Entonces usted no puede decir, no tengo un don. Usted tiene que descubrir cuál es su don y ponerlo al servicio de la iglesia. 1 Pedro 4:10. No vamos a hacer un estudio detallado de los dones hoy día. Solamente vamos a mencionarlo así de manera general. Pero dice 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, le dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, ¿para qué es el don? Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. La palabra ministrar quiere decir poner al servicio. Póngalo al servicio de otros. Ese es el propósito del don espiritual que Dios me ha dado, ponerlo al servicio. Si yo tengo el don de enseñar, bueno, ¿qué tengo que hacer en la iglesia? Enseñar. ¿Entiendes? Públicamente, en el caso de los varones, bueno, en el caso de las damas, pueden ser a sus hijos, pueden enseñar en la escuela dominical, ¿entiendes? O a mujeres, como dice la Biblia, que las ancianas enseñan a más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos. Se puede desarrollar ese don. Si tengo que ocuparlo. ¿Entiendes? Así distintos dones que el Señor me haya dado, tengo que ponerlo al servicio de otros. Eso es indispensable para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo se va edificando a través de los dones. No todos pueden ser manos, dice la Biblia, no todos pueden ser pies, no todos pueden ser ojos. Somos distintos, somos miembros distintos, pero todos un solo cuerpo. Entonces, si mi cuerpo no tiene un pie, entonces yo voy a andar cojo. Voy a tener un problema. ¿Me entiendes? Si me falta una mano, entonces voy a tener un problema. Necesito mi mano, necesito mi cuerpo, y todos los dedos de mis pies son indispensables de mis manos. Así también en la iglesia, todo miembro. Esto es necesario. No todos pueden predicar, no todos pueden servir,
No todos pueden administrar, ¿cierto? Hay diferentes dones que Dios ha dado a cada uno, pero todos son necesarios y son para la edificación del cuerpo de Cristo. Son para que la iglesia sea conformada más a la imagen del Señor Jesús. Los dones son regalos de la gracia de Dios. Voy a los Corintios 12, verso 4 al 7, Pablo se refiere a los dones como carismata. Esa es la palabra griega que se usa para hablar de dones, carismata, que significa gracias, dones, dádivas. Eso significa. Entonces Pablo subraya la falta de razones para enorgullecerse por tenerlo. O sea, un don no es producto del orgullo. Yo tengo este don. No, son gracias de Dios. Y a cada uno Dios le ha dado una gracia, un don, ¿cierto? Una capacidad para la edificación del cuerpo de Cristo. Son para servir a otros. Y gloria a Dios porque Él nos ha equipado para servir a otros. La vida cristiana no se refiere a mí, hermanos. No somos el centro del universo. No soy yo, no son ustedes. El centro es Cristo, ¿cierto? Yo estoy al servicio de otros. Cada cristiano debe estar al servicio de otros. Como dice la Biblia, que debemos mirar a cada uno como superiores a nosotros mismos. Así miramos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Como dice Hebreos capítulo 6, verso 10, dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis hecho hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, servimos a Dios, dice ese texto, sirviendo a los santos, sirviendo a nuestros hermanos. Cuando yo sirvo a mi hermano, cuando yo amo a mi hermano, cuando le sirvo, ¿cierto? Entrego mi don a su servicio, yo estoy amando al Señor, estoy sirviendo al Señor. Jesús mismo lo dijo cuando diste un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a mí me lo diste. Entonces, cuando usted sirva a su hermano, no mira al hermano, usted hágalo para la gloria de Dios. Hágalo sirviendo al Señor. Y usted va a disfrutar el servir a sus hermanos. Va a disfrutar el servir a su iglesia. Va a disfrutar amar a todos sus hermanos sin distinción. Porque usted lo hace para Dios, en la gloria de Dios. Va a gozarse en servir, ¿cierto?, al Señor sirviendo a sus hermanos. Recuerden que la Biblia dice que si no amo a mi hermano, ¿a quién he visto? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios a quien no he visto? O sea, si yo dijera a uno de mis hermanos no lo amo, a cualquiera, entonces este no lo amo, me cae mal, entonces yo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? No podría decirlo. Sería un mentiroso. Debo amar a todos mis hermanos, porque el amor es un mandato de Dios. No es un sentimiento emocional, es un mandato de Dios, de amar a mis hermanos en Cristo. Por esto les amo a todos. Pastor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Lo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Y usted aquí, bueno, ¿se refiere a amar a nuestros hermanos? ¿O No. a la, o a la creación en donde... no sabría explicarle. Amar al ¿Me prójimo. podría explicar esa parte? Sí. Amar al prójimo significa el del lado. La palabra prójimo significa al cercano tuyo, al que está al lado tuyo. O sea, la Biblia nos llama a amar a todo ser humano. Debemos amar a todos. ¿Y qué significa amar? Porque ¿qué el mundo nos dice el amor? Algo sentimental, algo emocional. Si no lo siento, no lo amo. No, hermanos, el amor no es algo sentimental. Saquemos el sentimentalismo del amor. ¿Entiendes? Aunque cuando amamos en algunos círculos, por ejemplo, el círculo matrimonial, hay un sentimiento precioso que nos acompaña. Y en muchos círculos de amistad, de cercanos, de la iglesia, hay sentimientos, ¿no? Pero eso no es la esencia del amor. El amor es un acto de la voluntad, es volitivo. El amor es un mandato en la Biblia. La Biblia me manda a amar, aún a mis enemigos. Y tú dices, ¿cómo yo voy a sentir amar a mis enemigos? ¿Quién va a sentirlo? Nadie. Pero la Biblia, cuando se refiere a amar a mis enemigos, significa que yo no voy a pagar el mal por mal. Yo voy a vencer con el bien el mal. Cuando yo pago el mal por bien, entonces yo estoy amando. ¿Entiendes? Eso es amor. No pagar mal por mal. Es un acto de la voluntad que si tengo que ayudar a una persona, aunque esa persona me odie, entonces yo lo voy a hacer.
porque eso el Señor me lo manda a mí. No importa el sentimiento de esa persona, no importa el mal que me ha hecho, me manda mal. No significa que con todas las personas, aunque me hagan mal, tengo que tener una relación cercana y de amistad. No, porque eso es parte de las personalidades también. Uno naturalmente en todos lados va a hacer más amistades con algunos que con otros. Eso es natural en toda relación, en todo círculo, aún dentro de la iglesia. La diferencia es cuando yo armo grupos, ¿cierto? Y divido, eso es diferente. Pero amistades se hacen en todos lados, con unos más que con otros. Pero usted puede tener amistad más con unos que con otros dentro de la iglesia, pero la Biblia le manda amar a todos los hermanos. ¿Entiende? Y así cuando la Biblia me manda amar al prójimo, me manda amar a todos. O sea, no desear el mal a nadie, sino pagar con bien aún cuando me hagan mal. Eso significa amar a los enemigos. Es un acto de la voluntad, no un acto sentimental. Pues tengo que sentirlo. Yo no, a personas que ni conozco, pero la Biblia me manda amar, aún a los que no conozco. Entonces significa, si yo me encuentro un día con ellos, ¿cierto? Yo no voy a pagar mal por mal, sino voy a vencer con el bien el mal, ¿cierto? Incluso hacer bien. Eso significa amar al prójimo, amar a todos. La virtud y el fruto más evidente en un creyente que ha nacido de nuevo, que ha sido salvo, debe ser el amor. Solo dice la Escritura, que el mayor de estos es el amor. Si un creyente no ama, no ha conocido a Dios. Así dice la Biblia. Si, dice la Biblia, si yo hablase, Pablo dice ahí, exagerando, ¿cierto? Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, ¿de qué me sirve eso? Si yo digo tengo toda la fe, soy un hombre lleno de fe, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? ¿Me da cuenta? El amor es la virtud más grande que debe desarrollarse en el cristiano. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no hace nada indebido, no guarda rencor. El amor nunca deja de ser. Entonces el amor debe evidenciarse claramente en la vida del creyente. Cuando usted trate con sus hermanos, eso debe evidenciarse, que usted los ama. Usted está al pendiente de ellos, que usted ora por ellos. ¿Me entiende? Y así al prójimo también. Eso es amor. No sé si espero responder su pregunta, hermana Alejandra. Sí, pastor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, los dones son para mostrar el amor, para servir también a mis hermanos, al servicio de los creyentes. El Espíritu Santo mora en el creyente desde el momento de su conversión. Eso debemos tenerlo claro. Usted tiene el Espíritu Santo si usted es un creyente. Mora con la iglesia desde que Cristo ascendió, o más bien desde el día de Pentecostés. Mora con la iglesia, es el consolador de la iglesia. Y Él se relaciona con el creyente. El creyente que debe procurar ser lleno del Espíritu Santo, ser dirigido en todo, guiado por el Espíritu Santo. El creyente debe recibir guía, iluminación y enseñanza del Espíritu Santo. El creyente vive en el poder del Espíritu Santo. Oramos. ¿Por qué podemos orar, hermanos? Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. Está intercediendo, está clamando por nosotros. Podemos dirigirnos, ¿cierto?, al Padre por la obra de Cristo, pero también por la obra del Espíritu Santo. Está intercediendo constantemente por nosotros. Nos ayuda a entender las cosas espiritualmente, la palabra de manera espiritual. ¿Por qué a veces una persona sin Cristo lee lo mismo que nosotros leemos en la Biblia y encuentra cada disparate o dice cada disparate? Porque no tiene el Espíritu, porque no puede entender las cosas espiritualmente. En cambio, nosotros, por la gracia de Dios, sí podemos. Entonces debemos comprender la labor del Espíritu Santo en la vida del creyente y de la iglesia. Si no, caeremos en ideas y enseñanzas superficiales y carecen de asidero bíblico en cuanto al rol verdadero del Espíritu Santo. Esa es la obra profunda, hermano, que el Espíritu hace en nosotros. Y Dios nos ayuda a vivir en esa llenura del Espíritu Santo. A cada creyente y a nuestra iglesia, ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. ¿Una pregunta, duda que tengan? ¿Quedó por ahí? Pastor, Hermano. en relación a lo que usted estaba planteando como último y hablando ya, por ejemplo, me salta la duda porque, por ejemplo, está en 1 Corintios 12 dice, así que hermanos, no ignoréis acerca de los dones espirituales. Y, por ejemplo, hace una separación entre lengua terrenal y una lengua angelical.
¿qué diferencia tiene? Porque, por ejemplo, asumimos que la lengua terrenal era una lengua para interpretar un idioma, por así decirlo. Pero, ¿por qué lo separa directamente como una lengua angelical? Porque puede haber sido lo mismo. Dígame el texto, por favor. Estaba en Corintios 13, 1. Está hablando de la preeminencia del amor, como la importancia del amor, pero lo Sí. deja como separado. Sí. El texto, Pablo no está diciendo que él hablaba en lenguas angélicas, porque de hecho, cuando los ángeles hablaban, por ejemplo, los ángeles descendían en el Antiguo Testamento, podrían haber dado la capacidad al hombre de hablar en su lengua, de entender la lengua angelical, pero cuando los ángeles descendían, hablaban la lengua del hombre, hablaban nuestro idioma para que nosotros podamos entender. O sea, nunca hablaron lenguas angelicales. Pablo no está diciendo yo hablo lenguas angelicales o conozco lenguas angelicales. Él dice si yo hablase. Está diciendo si es que lo hiciera, no está diciendo que lo hace. Aún, si yo llegara al punto, dice Pablo, de hablar la lengua de los ángeles, que no ha llegado a eso, poniéndome en la mente de Pablo, si yo llegase a hablar la lengua de los ángeles, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? ¿Entiendes? No está diciendo él que habla lenguas angélicas, sino que si yo llegase a hablar lenguas angelicales, que no las conoce nadie, pero llegase a eso y no tengo amor, no me sirve absolutamente de nada, porque el amor es más importante, está la preeminencia del amor. Pero el texto no está separando las lenguas, la interpretación de las lenguas, por ejemplo, con las lenguas angelicales, sino que está exagerando. Algunos usan el término hiperbolizando, pero no sé si era una hipérbole, pero sí está exagerando Pablo diciendo si yo hablase, si yo lo hiciese, pero no está diciendo que él lo hace. De hecho, cuando Pablo dice que él habla, si alguno habla lengua, dice yo más, porque Pablo hablaba 5 idiomas. Entonces era políglota, hablaba muchísimo idioma, pero un hombre muy preparado. Pero siempre los otros pasajes que se mencionan las lenguas se mencionan como idiomas, en ese término. Solo este es el único pasaje que habla de lenguas humanas y angélicas, pero no está diciendo que Pablo hablaba lenguas angélicas, sino que si llegase a hablar esas lenguas. Eso, hermano. Es que por lo mismo lo preguntaba, porque a veces uno lo malinterpreta. De hecho, por tiempo uno lo interpretó como algo separado, entendiendo que el concepto claramente era de la preeminencia y de la importancia del amor como iglesia. Pero en algunas prácticas se usa, por ejemplo, como la separación de una lengua, como por ejemplo la lengua angelical, y hablan de lengua y una lengua angelical. Y da a entender que fuera una lengua existente hoy. Entonces, es por eso que hago la consulta en realidad, para ver, y en realidad tiene mucha razón, porque él lo está hablando si yo hablase, o sea, como si llegase a pasar, por así decirlo, Claro. pero queda muy clara la pregunta. Bien, hermano. Muy bien, no sé si hay otra duda o oramos para terminar. Muy bien, sigan perseverando en la clase, hermanos. Nos quedan todavía unas 7 u 8 clases. No se desanimen. Sigan asistiendo y bueno, yo sé que hay muchas cosas que ya las saben. Probablemente algunos llevan muchos años de creyente, pero es importante que puedan recordarlas, estar o repasarlas. ¿Ya? Muy bien. Oramos entonces para finalizar. Hermano Cristian, por favor. Contreras, si nos puede despedir en oración. Amén. Padre amado, en Dios, una vez más delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, que tu Espíritu Santo, como lo veíamos hoy, nos enseñe todas las cosas, Señor. Acompáñanos cada día a crecer en ti, a buscar más de ti, Señor, a buscar tiempos en tu presencia, a buscar la luz de tu palabra que ilumine nuestro camino, Señor. Que esa luz nos permita avanzar por la vida conforme tú quieres, conforme tú esperas, conforme tu voluntad y no la nuestra, conforme tus designios y pensamientos que son infinitamente más altos, Señor. Danos la bendición de poder contar contigo, pese a nosotros mismos, Señor, y ayúdanos a seguir amándonos y aún los unos a los otros como tú esperas que lo hagamos. Permítenos aún, Señor, seguir tu ejemplo en esta tierra como nos has invitado y que cada día, Señor, esté en nosotros el deseo vivo, podamos avivarlo, Señor, el deseo de crecer, de buscar, de escudriñar de ti y de aprender de ti, Señor. Gracias por este nuevo tiempo que nos brindas, que nos regalas y permite, Señor, que tu presencia continúe con nosotros cada día, en cada momento. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano.
Señor les bendiga. Próximas clases van a ser de la palabra de Dios, nos queda, conociendo la palabra de Dios. Segundo, conociendo el Evangelio, que es muy importante esa clase del Evangelio, para saber qué realmente es el Evangelio, qué contiene el Evangelio y cómo debemos predicar el Evangelio. Conociendo nuestra salvación, vamos a hablar de la salvación y la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Y luego nos centraremos en las últimas clases, 2 o 3 clases en la iglesia, que es el tema, ¿cierto?, que nos va a tomar un poquito más tiempo para hablar de la membresía de la iglesia, la importancia de la iglesia, la naturaleza de la iglesia y de nuestra iglesia específica. Eso, hermanos, el Señor les bendiga abundantemente. Un abrazo fraternal. Bendiciones. Chao, Chao, bendiciones. hermanos. Bendiciones. Bendiciones a Chao, todos. Chao, pastor. Cuídense. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Hermano Cristian. Dios, esa Hermano mente Víctor. ahí. Hermana Marcia. Chao, pastor. Nos vemos. Chao, chao, hermano. Chao, chao, hermana Marcia.